me dice, hola, Yara, todavía me dice, Cari, tengo una duda respecto a tu conferencia. El alma de la niña regresa a su Dios, tiene que volver a vivir para tener experiencias porque es el azar, el azar. Bueno, una de las cosas que compartí en la conferencia fue una experiencia que tuve con, pues con una niña, ¿no? De repente yo me vi en una ciudad de luz, ya que tenemos, bueno, ya creo que hay tiempo para platicar la experiencia. Bueno, voy a tratar de platicarla lo más rápidamente. Yo me vi en una ciudad de luz. A menudo voy a esa ciudad de luz, pero era como un... bueno, he ido varias veces, ¿no? Pero en esta ocasión estaba en un espacio, en un edificio. Digo edificio, pero más bien es como una instalación. Era una especie de hospital. Y recuerdo que 3 seres se me acercaron y me dijeron, Karina, hicimos todo lo que pudimos, pero no pudimos hacer nada. No me llamaron Karina. De hecho, no me llamaron ni por mi nombre, ni por mi segundo nombre, ni por mi tercero, no. Me dijeron, hicimos lo que pudimos, pero no pudimos hacer nada. Así me lo dijeron. Entonces, me entregaron como una especie de expediente y yo vi el expediente. Y en el expediente pude ver reflejado a la niña, ¿no? Me pasaron como a un cuarto y vi a una niña sujetada a una cama individual, recuerdo. Estaba atada con mancuernas o no sé, estaba atada. No recuerdo si era con lazos o con una especie de los que utilizan los policías. No, creo que era con soga, con un lazo, algo así. Y estaba atada. Y entonces esta niña, pues estaba chica, o sea, estamos hablando de que tenía 10, 12 años, no sé, más o menos por ahí, pero a mí se me hizo saber que esta niña era autista en un principio y vivía en alguna zona rural alejada de los pueblos y de las ciudades, y su padre abusaba de ella. Abusó de ella desde los 4 años, pero la sujetó a la cama a partir de los 6 años la sujetó a la cama y pues abusaba de ella de todas las formas, ¿no? Y durante todo ese tiempo, hasta los 10, 12 años, no sé, la mantuvo sujetada a la cama. Entonces la niña ya no tenía recuerdos de nada, su conciencia estaba atrofiada. Digamos que sufrió tantas heridas que no logró acumular un ego de 3D que se pudiera integrar a las memorias de su alma. Entonces, su conciencia de la niña estaba atrofiada, estaba fragmentada. Sufrió tantas heridas que dejó de ser, y entonces cuando tú la veías, la niña se recordaba a sí misma atada a una cama porque era el único recuerdo que tenía de ella misma, así, en esas posiciones, ¿no? Y tú la veías y era como un demonio, la niña se revolvía así, ¿no? Y yo recuerdo que yo me le acerqué a la niña para influirla con mi amor. Yo creo que yo utilicé todos los medios que tenía, mis medios espirituales, para influirla y para ver si podía encontrar una reacción en ella rescatable, pero no encontré nada. O sea, literalmente no pude hacer nada por la niña. Entonces, yo recuerdo que me sentí con mucha impotencia, y yo me la acerqué a mis colegas y le dije, ¿saben qué? No pude hacer nada. Entonces hubo un silencio entre los integrantes que estábamos ahí, hubo un silencio como de tristeza. Y entonces supimos que íbamos a hacer una cirugía álmica. Llevamos a esta niña así junto con su cama, la llevamos a un cuarto estrecho. Recuerdo que este cuarto era cuadrado precisamente, era un cuarto como si fuera de hospital o de gente loca. Y yo recuerdo que era un cuarto sellado y ya no había vuelta atrás, ¿no? Nos encerramos 4 seres dentro de esa habitación y empezamos a hacer
lo que es la cirugía de alma. Y entonces, dos personas, bueno, más o menos para que se entienda, dividimos la llama crística, el alma de la niña, con el ego de 3D o la conciencia de la niña, la dividimos para eliminar a la niña, o sea, que no quedara nada de ella. Y recuerdo que dos seres estaban conteniendo a la niña, mientras la llama divina, su alma, la metimos como en una especie de lámpara, y era una lámpara de oro, así como si fuera tipo de Aladino, pero bueno, era diferente, ¿no? Y la encapsulamos ahí, pero recuerdo que había un fuerte magnetismo entre la llama divina de la niña y la niña, o sea, el ego de la niña, el ego de 3D de la niña, lo que estaba completamente atrofiado y lo que se había convertido como una especie de demonio. Había un fuerte magnetismo así, zoom, zoom, zoom. Entonces había dos seres conteniendo a la niña, en lo que separábamos, fragmentábamos la esencia en el recipiente de oro. Entonces, mientras los dos contenían ahí, uno inundó el cuarto, lo inundamos con agua cristalina, agua blanca, y nos inundamos, o sea, literalmente nos ahogamos dentro de esta cámara hermética. Y entonces la conciencia de la niña empezó a disolverse como si fuese un Alka-Seltzer, por decirlo así. La niña dejó de existir. Se borró todo rastro de lo que fue de esta niña. No hubo nada que quedara de ella. Recuerdo que después de haberla dejado limpiecita, tomamos lo poquito que quedó, así como si fuese una memoria de USB, ¿no? Que borras toda la información y ya está. Pues hagan de cuenta, ¿no? Juntamos lo poquito que quedó con el alma de la niña y ya está. Entonces ya está lista para que siga acumulando experiencias. Es algo muy complejo hablar sobre el alma. Yo siempre digo que el alma es como una cebollita, y cada capa de esta cebollita es una experiencia de vida, es un ego donde fuiste Juan, Pedro, Axmec, de una raza cósmica. O sea, en realidad son acumulaciones de experiencias y es precisamente esta información lo que nos permite ser. Y hablar de esta forma, bueno, yo así yo lo he vivenciado y lo he comprendido desde el otro lado. A ver, una de las preguntas que me hicieron respecto a esta niña era ¿qué pasó con el hombre que le hizo ese mal? Y fue una pregunta pues muy interesante, ¿no? Sobre todo porque hay algo que no estoy de acuerdo, que hace la jerarquía, porque no tengo otra forma de explicar a las entidades que se encargan de llevar a cabo los proyectos de vida a nivel cósmico dentro de las esferas más bajas del absoluto. Estamos hablando de tercera D, 3D, 4D y casi quinta D, ¿no? Pero obviamente tercera, 3D y 4D es aquí donde tienen la oportunidad de crear más almas. Y yo comentaba precisamente esto del azar. Volviendo a la pregunta de Yara, me decía, Cari, respecto a la niña que comentaste en tu conferencia, ¿su alma regresa a su Dios? Es que no hay Dios. Dios es colectivo. Dios es fractal. Todos somos representantes de este Dios. Dios es como si te dicen a ti, dime, ¿tú quién eres? Y yo te digo, es que todo tu esencia divina representa
cada célula de ti, cada tejido, cada neurona, cada célula de un ojo, cada célula de una uña, todo eso forma a Dios. Dentro del cuerpo de Dios es igual. Todos somos parte de Dios, todos somos fractales de Dios, todos co-creamos a este Dios, todos juntos, todos. Dios es colectivo, Dios no es una esencia nada más. Quiero que se entienda este punto. ¿Sí? Entonces, la niña no puede volver a Dios, es que no existe Dios, nada más hay hermanos dimensionales, neuronas cósmicas, potestades cósmicas, hay seres dimensionales, extraterrestres, seres interdimensionales, o sea, hay un montón de gente y todos somos representantes de este Dios, todos de alguna forma somos parte de este Dios, todos somos fractales, así como los soles, todos brillamos. Pero claro, unos brillan en la ignorancia, ¿no? Que la armonía es el camino para todos. A ver, acá, ok. Entonces, precisamente de por qué es al azar, fíjense, una pregunta, tengo que decir una larga respuesta para que se entienda, porque no puedo decir respuestas cortas, ¿no? No tiene sentido si no se va a comprender. Yara también me pregunta por qué es al azar. Yo explico precisamente en la conferencia que estos bajos mundos se corren al azar, así como si fueran videojuegos. ¿Mm? Así como si fueran videojuegos. Ah, mira, de todas esas almas colectivas, este se individualizó, este se individualizó, este se individualizó. Ah, se salen, o sea, por frecuencia y por sintonía y por resonancia, ya no son afines a las bajas esferas del absoluto. Por lo tanto, digamos que esa es la cosecha. Se recogen esas almas y ya son dioses, dioses armónicos, dioses como cualquier otro, y estos mismos dioses se siguen poniendo al servicio de la creación para seguir haciendo más hermanos dioses. Fíjate que esa información ya la supe en regresiones y en otras personas es la misma. Sabemos que las coincidencias no existen, dice María Cruz. Beco dice, Cari, se pasa por mucha soledad cuando la familia se burla y dice que ya es obsesión. Al estar aquí ha sido más que un desahogo, un aprendizaje día a día contigo, con los compañeros. Así es, sí, se aprende. Yo, si vieran cómo aprendo de ustedes, muchachos, no tienen una idea. No, me hacen ampliar siempre mis panoramas. Por eso siempre que tengo la oportunidad les agradezco. Bien, buenos días, qué pena esa historia. Así es una historia que yo ya cuando volví, yo estaba impactada. Yo estaba realmente impactada de que en realidad los arcontes, los demonios se someten a estas cirugías. En realidad no tienen salvación, se eliminan, ¿no? Y aquí la importancia de ser armónicos. Me dice, hola Cari, buen día, qué bueno que vengas a Monterrey, dice Cari García. Hola, lindo y mágico día a todos, buen día, gracias por compartir. Beck dice, qué interesante, ¿por qué seres humanos tienen que vivir experiencias de esta baja densidad? ¿Por qué la injusticia? Es algo que a todos nos cuesta comprender, incluso a mí, o sea, realmente a mí me parece atroz. Yo cuando me enteré de todas estas cosas, sufrí lo que es la gran decepción, ¿no? Se experimenta lo que es la gran decepción. Y entonces comprendí que como fractales, representantes de este Dios, somos todavía de muy poca experiencia, todavía nos hace falta aprender más. Creo que somos dioses jóvenes, necesitamos educarnos en la armonía y en el amor. Yo sé que estos bajos mundos, bueno, en realidad los hacen para eso, para seguir creando más almas, seguir creando más dioses individualizados, ¿no? Y de hecho, las experiencias más difíciles, es gracias a las experiencias más difíciles que nosotros adquirimos experiencia. ¿Por qué no debemos hacer esto? ¿Por qué no debemos hacer aquello otro?
es un método muy, muy cabrón y muy trágico, pero pues es un método de rápido aprendizaje, por decirlo así. Aunque eso no quiere decir que estemos de acuerdo en todo, ¿no? En toda la mecánica. Dice Cari, ¿será que a las almas que han sufrido mucho y no se les realiza esta división se convierten en los demonios? De hecho, en esa ciudad de luz hay hospitales que ayudan a las almas a equilibrarse, a armonizarse y a comprender el por qué han vivido esas situaciones. Hay un hospital, o sea, la asistencia espiritual sí la hay. Sí hay asistencia espiritual, de eso no les quepa duda. Y yo noto a estos seres que se encargan de hacer pues estas cosas en los hospitales de las almas, se encargan precisamente para ayudarlos, ¿no? Para ayudarlos a superar esos traumas, pero siempre y cuando tengas una conciencia rescatable. Si tu conciencia ya está atrofiada, pues ya no se puede hacer nada, ¿no? Forzosamente debe de haber en cada encarnación un crecimiento espiritual, un crecimiento de aprendizaje armónico. Si no es así, entonces la jerarquía lo considera como un fracaso. En este caso, la niña fue un fracaso, ¿no? Ya me puse a llorar, dice Manuel García. Muchas gracias, Cari. Buenos días, Karina. Buenos días a todos. Tú lo dijiste, somos la cosecha, y en la propia Biblia lo dice. Somos la cosecha que se colecta. Gracias por tu ayuda, Karina. Así es. Literalmente es así. No encuentro otra forma de explicar el cómo se manejan estas bajas esferas. Independientemente de la pena que nos da escuchar estas historias, encuentro maravilloso la ayuda que otorgan estos seres a las almas. Sí, sí hay mucha ayuda. De hecho, por ejemplo, otra cosa que me dicen aquí de la niña, ¿y por qué la jerarquía no hizo nada por esta niña? Es lo que me preguntan. Y es que recuerden que hay leyes específicas en el universo, la del libre albedrío, donde tú tienes que pedir la ayuda. Y si no tienes una conciencia para pedir ayuda, difícilmente te van a ayudar. O sea, es triste que lo diga, por eso digo yo, si van a pedir ayuda, háganlo fuerte y claro. Pero, por ejemplo, un perrito que se está ahogando no puede pedirle ayuda a Dios porque no tiene una conciencia individualizada donde sea consciente de su propia existencia, nada más tiene un mecanismo de supervivencia en el cual mecánicamente sigue sus propios impulsos. No intervienen porque forzosamente nada más se ayuda a las almas que piden la ayuda. En el caso de la niña, la conciencia ya estaba atrofiada, entonces pues difícilmente, ¿no? Es como si fuera un animalito que lo ultrajan, es atroz, o sea, ni siquiera me gusta hablar de estas cosas porque en realidad, humanamente no podemos comprender ciertas cosas, pero quiero que comprendan que desde muy, muy arriba, todo tiene un propósito y todo tiene una razón de ser. Y yo he comprendido que el mayor propósito de la existencia es acompañarnos, ser dioses, amarnos mucho y seguir creando vida. Y seguir haciendo más hermanos para no sentirnos solos, porque al menos lo que yo sé, las primeras almas, las primerísimas, las primigenias, las que se crearon en la existencia, cuando descubrieron que existen, pues ellos, su objetivo principal fue seguir creando más seres como ellos, seres autoconscientes. Pero bueno. Y los animales que no pueden pedir, es súper injusto que haya esas experiencias para ellos. Una creación que ya contiene esas cosas no tiene nada de justo, no le veo razón de ser, lo siento. Es mucho desperdicio de seres y experiencias, como es arriba es abajo, no creo que haya ayuda, es igual o peor que aquí, trampas. Sí, ¿cómo lo explico? Primero hay que comprender que la muerte no existe. El hecho de pasar de un estado a otro nada más son pasos.
Y hay que comprender que las almas colectivas, la información va a un centro mayor. Por lo tanto, en lo que es respecto a los animales, son megaprogramotas, son almas colectivas, por lo tanto, digamos que individualmente no tienen una conciencia. Es triste que lo diga, pero es así, ¿no? No es muy diferente no es tan diferente de una silla. Fíjense lo que estoy diciendo, o sea, es brutal lo que estoy diciendo, pero hasta eso tiene su razón de ser. De hecho, los mismos programas de aquí de ambientación, lo que se le conoce como las almas y las que no tienen alma, precisamente es un programa, es del mismo programa de 3D, son seres de ambientación, que son programas grandes, son almas, son mega almas grandes. Entonces, aunque todos somos importantes, no se les da tanta importancia como a un alma individualizada, porque entonces estamos hablando de que el yo soy está manifestado en ese ser. Es difícil comprenderlo, pero así se maneja.